Sistema del complemento. Cuarto capítulo. El complemento es un mediador en la reacción inmune. No puede haber una reacción antígeno-anticuerpo o anticuerpo-antígeno si no existe el complemento. Tiene que haber algo que pueda sujetar esta unión. De lo contrario, esta unión anticuerpo-antígeno puede desbaratarse, puede rápidamente disociarse y no completar la reacción antígeno-anticuerpo. Dice, son polipéptidos circulando en forma inactiva. El complemento, efectivamente, es una proteína. Ustedes saben que la proteína está constituida por polipéptidos y aminoácidos. Dice que este complemento, que son polipéptidos, está circulando en la sangre particularmente en forma inactiva. Una vez que existe la unión anticuerpo-antígeno, recién se activa y participa en esta reacción anticuerpo-antígeno. ¿Qué hace esta proteína o estos polipéptidos? Hacen que la unión anticuerpo-antígeno sea firme, lleve a cabo la destrucción del antígeno. Es tan importante el complemento que si no existe este elemento, la reacción antígeno-anticuerpo fracasa y lógicamente el antígeno provoca daño o logra su objetivo de conseguir que el paciente enferme. Ahora dice que el complemento tiene componentes, es decir, tiene partes el complemento que ayudan en la unión anticuerpo-antígeno. Aquí en la figura o en la imagen que les estoy mostrando, componentes del complemento, estoy mencionando el complemento 1Q, el complemento 2, el componente del complemento 3, el componente del complemento 4, el componente del complemento 5, el componente del complemento 6, el componente del complemento 7, el componente del complemento 8, el componente del complemento 9, el factor B, el factor D y el factor properdin, que es un componente del complemento, el properdin. Además que existe variantes del componente 1 del complemento, que es el componente 1R y el componente 1S. Entonces, tenemos nosotros 14 componentes del complemento. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba inmunología y estudiaba el tema del complemento, bueno, yo hace muchísimos años,
será pues 44 años más o menos que llevé la materia de inmunología clínica, y ahí nos decían que existen 9 componentes. Ahora han aumentado, ahora son 14 componentes del complemento, que lógicamente lo hacen más complejo este tema lo hacen más complejo, pero al mismo tiempo este descubrimiento de nuevos componentes nos explica por qué algunas reacciones antígeno-anticuerpo tienen el objetivo de destruir el antígeno. A veces uno no se explica, pero las variantes que existen en el anticuerpo también tienen que ver con estos componentes del complemento. Ustedes saben que para que exista la formación de nuevos anticuerpos tiene que variar, tienen una parte variable, los anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? La inmunoglobulina G, la A, la M, la E y la D. No se forman otros anticuerpos, no se forman. Simplemente son esos 5 anticuerpos que nos ayudan a nosotros a efectivizar la reacción del anticuerpo con el antígeno. Cada vez que entra un antígeno diferente a nuestro torrente sanguíneo o a nuestro organismo, la parte variable de las inmunoglobulinas es la que inicia la formación de una nueva reacción inmunológica, es decir, un anticuerpo nuevo, entre comillas, que está dentro de la variable de cada inmunoglobulina. Bueno, seguramente en la inmunidad humoral vamos a hablar con mayor detalle de esto. Pero si prestan ustedes atención, yo creo que pueden ir comprendiendo la acción del componente del complemento en la unión anticuerpo-antígeno. Otra imagen dice, cuando se establece una reacción inmunológica o agresión, estas proteínas se activan a manera de enzimas. Fíjense ustedes, cuando existe una reacción antígeno-anticuerpo, o anticuerpo-antígeno, mejor, estos componentes del complemento se activan, dice, a manera de enzimas. Es decir, ustedes saben lo que son las enzimas. Las enzimas son elementos químicos que pueden desdoblar una sustancia, que pueden provocar una reacción química. Entonces, no son enzimas, pero para que comprendan ustedes, estas proteínas o estos polipéptidos se activan a manera de enzimas, ayudando en la reacción química. Porque yo quiero decirles a ustedes que la unión anticuerpo-antígeno definitivamente es una reacción química que tiene que estar catalizada o ayudada por los componentes del complemento a manera de enzimas.
El complemento, otra imagen, tiene las siguientes funciones principales. El complemento tiene las siguientes funciones principales. Dice que el complemento, cuando hay la unión anticuerpo-antígeno, dice que el complemento tiene la función de opsonización y quimiotaxis. Es decir, ese antígeno puede ser capaz de ser fagocitado a través de los macrófagos o micrófagos. El micrófago es el neutrófilo y el macrófago es el histiocyto. Entonces, pueden ser capaces de ser fagocitados gracias al complemento. Y además el complemento, en la unión anticuerpo-antígeno, puede atraer a los leucocitos para que ayuden en la destrucción del antígeno. Otra función principal del complemento es la citólisis. Es decir, me estoy refiriendo a bacterias. Las bacterias, como ustedes saben, son células. Entonces, el anticuerpo puede tener la capacidad de destruir a la célula, pero solamente con la ayuda del complemento. Por eso es que al complemento se le atribuye la citólisis o la destrucción de la bacteria. Ahora dice, el complemento tiene la función de formar las anafilatoxinas. Es decir, los anticuerpos también son elementos químicos que se los puede considerar toxinas y que pueden destruir al antígeno. Ven ustedes qué importancia tiene el complemento. La imagen está ahí, no se está perdiendo, por lo tanto ustedes pueden aprender en base a la imagen y en base a esta explicación que les estoy brindando. La activación, otra imagen, ¿no? La activación de las proteínas puede realizarse a través de dos formas. Es decir, ¿cómo se puede activar los componentes del complemento? Solamente se activan cuando se ha unido el anticuerpo con el antígeno. Dice que hay dos formas de activarse. La vía clásica, donde participan el componente 1Q al componente 9. Prácticamente todos los componentes del complemento hasta el 9. Y la vía alterna se activa con el factor B, con el factor D, con el properdin, componente 3 del complemento, componente 5, 6, 7, 8 y 9 del complemento. Así es como se activa la vía clásica y la vía alterna. La vía clásica se activa por reacciones inmunes donde el anticuerpo tiene que ser inmunoglobulina G o M. Dice que la vía clásica del complemento se activa por reacciones inmunes donde el anticuerpo tiene que ser inmunoglobulina G o M. Esa es la vía clásica. Estas dos inmunoglobulinas, la G y la M, están particularmente en el torrente sanguíneo
La M solamente en el torrente sanguíneo y la G puede estar en el torrente sanguíneo y en otros sitios más. Esa es la activación por vía clásica. Otra imagen. También puede ser activada por una proteína. La proteína C reactiva, que se forma en todo proceso inflamatorio. No es anticuerpo, pero tiene rol importante en la activación del complemento. Muchas veces escuchamos qué es la proteína C reactiva. Es un elemento proteico que se forma en todo proceso inflamatorio. No es anticuerpo, pero tiene un rol importante en la activación del complemento. Fíjense ustedes, para poder vencer nosotros al antígeno, necesariamente tiene que formarse la proteína C reactiva. Y hay un análisis clínico de laboratorial de la proteína C reactiva. ¿Para qué nosotros solicitamos esta prueba, la proteína C reactiva? Solicitamos nosotros al laboratorio para ver en qué forma se está procesando la proteína C reactiva en la inflamación. Si existe la aparición de la proteína C reactiva en el laboratorio, quiere decir que esta persona es inmunocompetente, porque la proteína C reactiva solamente en las personas inmunocompetentes, en las personas que tienen una reacción favorable hacia la presencia de un antígeno, es que forma la proteína C reactiva. Y es importante para nosotros saber que existe la proteína C reactiva porque está activando al complemento, está activando. ¿Y eso qué quiere decir? Se activa el complemento. Significa que hay mayores posibilidades de destruir al antígeno. Otra imagen, la imagen 10, dice la vía alterna está activada por la inmunoglobulina A. Es otra inmunoglobulina que participa, no como en la vía clásica. La inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que principalmente está en la saliva, en las lágrimas, en la leche materna, en las secreciones nasales. Antígeno como los lipopolisacáridos de la pared de los gram negativos. Antígenos como los lipopolisacáridos de la pared de los gram negativos es que activan a la inmunoglobulina A y por lo tanto la vía alterna. Venenos de serpientes y algunos medicamentos también pueden ser causa para activar la vía alterna, pero a través de la inmunoglobulina A.
En otras imágenes, como título dice, complemento otra vez. Más de 18 proteínas, actúan en cadena para activar al complemento. Más de 18 proteínas pueden ser parte del complemento. Otra vez, el sistema del complemento puede ser activado por dos vías diferentes. La vía de activación clásica por el anticuerpo específico unido al antígeno. La vía de activación clásica se da por el anticuerpo específico unido al antígeno. La vía de activación alternativa por ciertos productos microbianos o antígenos. El sistema de complemento destruye sustancias directamente o apoyando al anticuerpo. El sistema de complemento a veces no solamente participa en la unión anticuerpo-antígeno, sino también el sistema de complemento puede destruir independientemente a sustancias antigénicas. Ahora lo clásico, lo que se ve usualmente es que el complemento apoye al anticuerpo, pero a veces independientemente puede destruir al antígeno. En la citólisis es importante la fijación del complemento. Yo les había indicado que una de las funciones importantes del complemento es la citólisis o la destrucción de las bacterias principalmente, ¿no? La bacteria es una célula. Y si hablamos de citólisis en la bacteria es su destrucción. Ahora, para destruir a la bacteria o a cualquier elemento que tenga como constituyente una célula, dice que el complemento tiene que fijarse a la unión anticuerpo-antígeno. Por eso dice en esta imagen, en la citólisis, es importante la fijación del complemento. ¿A quién se va a fijar? En primer lugar, a la unión anticuerpo-antígeno. Y en segundo lugar, la fijación del complemento al mismo antígeno. Dice que el complemento tiene otra acción, que es la de aglutinar e inmovilizar. Es decir, antígenos que ingresan por separado, antígenos que ingresan independientes, el complemento los aglutina, los reúne para más fácilmente atacarlos y destruirlos. Unidos, porque cuando están en forma independiente, es decir, tendría que eliminar a uno
después buscar al antígeno, encontrarlo y destruir a otro, mientras que cuando los aglutina, los reúne a todos, es más fácil exterminarlos o liquidarlos. Dice, su acción es de inmovilizar. Su acción es de inmovilizar. No se te descarga, hijita. Dice que para destruir un antígeno, el complemento y el anticuerpo, principalmente el complemento, lo inmovilizan. Al inmovilizarlo, al quitarle su movimiento al antígeno, entonces más fácilmente puede atraparlo y destruirlo. Estas dos acciones realmente son maravillosas del complemento, la de aglutinar e inmovilizar. Ya les he explicado. Otra imagen dice, el fenómeno citolítico, solo ocurre al agregar el complemento al complejo antígeno-anticuerpo. Es decir, el fenómeno citolítico solo ocurre al agregar el complemento al complejo antígeno-anticuerpo o anticuerpo-antígeno. Solo el complemento no puede provocar citólisis. Tiene que agregarse o incorporarse al complejo anticuerpo-antígeno. Ven ustedes qué interesante es esto. En realidad, todo esto que les estoy mencionando está ocurriendo en una reacción anticuerpo-antígeno. Pero sin el complemento, vean ustedes, sin el complemento no ocurriría lo que acabamos de explicar. El complemento prácticamente es una proteína igual que el anticuerpo, que ayuda al anticuerpo en la eliminación, destrucción, aglutinación, citólisis, inmovilización del antígeno. Podemos indicar más cosas, más funciones o más variables de apoyo del complemento a la reacción anticuerpo-antígeno. No siempre el individuo puede ser inmunocompetente, indicando de que está formando anticuerpos. Pero si no hay el complemento, prácticamente el antígeno lograría su objetivo de provocar enfermedad, de provocar daño al organismo que ha ingresado. No se olviden ustedes que el antígeno es un elemento que está al acecho y hace presa del paciente o de la persona cuando ve cierta debilidad del sistema inmunológico. Por lo tanto, como conclusión, el complemento solamente está presente en las personas inmunocompetentes.
en las personas que están formando adecuadamente anticuerpos. No es que lo ayuda al anticuerpo a destruir al antígeno, sino que hace que la unión anticuerpo-antígeno sea fuerte, y en realidad fortalece al anticuerpo para que el antígeno pueda ser eliminado, destruido, el antígeno pueda ser desintegrado. Ahora hay situaciones que a veces no podemos prever. El antígeno puede ser que sea muy virulento, muy agresivo. Puede ser que esté potenciado, que haya una carga importante de antígenos.